hijitos, espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Hoy les compartiré una historia maravillosa. Espero la disfruten. ¡Comenzamos! Hoy les contaré una historia increíble. Se trata de Balaam y el asna que hablaba. El pueblo de Dios acampaba cerca de una ciudad que se llamaba Moab. Era una ciudad muy grande. El rey de esta ciudad se llamaba Balac. Era un rey muy malo que no quería al pueblo de Israel cerca de él, pues les tenía miedo. Él decía que el pueblo podría despojarlo de todas sus cosas. Entonces pensó, ya sé qué haré. Traeré al profeta Balaam. Él tiene que ayudarme a sacar a este pueblo de aquí. Voy a mandar por él. Entonces mandó por él. Los mensajeros del rey llegaron a casa de Balaam y le dijeron, Balaam, el rey quiere que vayas con nosotros porque necesita de tu ayuda. Y Balaam les dijo, está bien, consultaré a Dios. Entonces 2 veces consultó a Dios y Dios le dijo, anda Balaam, ve con ellos. Y Balaam tomó a su burrita, se preparó y se fue por el camino muy tranquilo. La burrita caminaba y caminaba. Entonces de repente se detuvo. ¿Sabes por qué? Porque la burrita en el camino vio a un ángel, pero Balaam no lo veía. Y Balaam se enojó muchísimo y le decía, ándale, camina, tenemos que llegar. Y como la burrita no caminaba, la golpeó 3 veces. Entonces la burrita se tiró al suelo y le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Se imaginan a la burrita hablando? Fue algo increíble que solo Dios hizo posible para que Balaam entendiera que tenía que hacer lo que Dios le decía. Y de pronto Balaam vio al ángel y el ángel le dijo, Balaam, tendrás que ir a ayudar a mi pueblo. ¿Sabes, amiguito? Dios hará cualquier cosa para protegernos. Nunca dudes del amor que Dios tiene por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y hará cualquier cosa para protegernos. ¿Qué les pareció la historia? ¿Verdad que es una historia hermosa? Tenemos un Dios increíble que hace cosas por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a proteger a su pueblo. Espero que hayas disfrutado la historia. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga mucho. ¡Pobre burrito! ¿Verdad que no se le debe pegar a los animales? ¡Claro que no! Mas Dios hizo que el burro hablara y a su amo preguntó, ¿qué te he hecho? Me has pegado ya 3 veces. Balaam le respondió, ¿Te has burlado de mí? Fue un ángel que yo vi. No quisiera azotarte. Es verdad, yo vi un ángel. ¿Y por qué yo no lo vi? No sé tú, yo se lo vi. ¡Pero te saliste del camino! No te enojes más mas el conmigo. Eterno los ojos de Balaam vio y enseguida al ángel miró. Mas el Eterno los ojos de Balaam vio y a este ángel obedeció. Buenos días. Esta mañana te damos la más grata bienvenida aquí desde la iglesia El Faro City Prayer Church.
Estamos a punto de comenzar nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, así es que no te apartes del lugar donde estás, porque estoy seguro que el Señor hoy tiene una palabra maravillosa para nuestras vidas. Así es que desde cualquier lugar donde nos estés viendo, desde aquí, desde esta bella ciudad, San José del Cabo, o hasta el otro lado del continente, Dios en esta mañana va a derramar su palabra. Estoy seguro que va a hablar a nuestro corazón, así es que dispón tu corazón, dispón tu voluntad para recibir el mensaje de Dios. Porque aunque vivimos tiempos difíciles, sé que el Señor no está ajeno en esto. Porque dice en su palabra, Mateo 28:20, dice: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no te apartes del lugar donde estás, invita a un amigo, a una amiga a seguir esta misma transmisión, porque Dios tiene un mensaje poderoso. Dios va a hablar a nuestro corazón. Entonces, prepara tu corazón y empezamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a compartir lo que dice Deuteronomio 16, 16, 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por la vida que nos prestas. Nos presentamos ante ti como ofrendas de olor fragante, como un sacrificio santo, vivo, agradable a ti. Señor, aún en tiempos de crisis, tú, Señor, estás con nosotros y no nos dejas solos. Declaramos tu palabra que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Te entregamos estos diezmos y ofrendas. Oramos que las bendigas, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Les animamos a que sigan ofrendando, que hagamos el esfuerzo. Si son 5 pesos o 100 pesos, es para nuestra bendición. A Dios le agrada la obediencia, Dios ve el corazón. Dando es como recibimos. El número al que pueden enviar sus ofrendas va a aparecer en la pantalla. Fue un gusto saludarlos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien esta mañana. Dios les bendiga. Los saludamos desde aquí, desde la iglesia City Impact Church El Faro, y nos da muchísima alegría compartir con ustedes esta mañana y queremos cantar alabanzas ahí donde quiera que estés, si ya desayunaste, si ya despertaste bien, queremos que adores con nosotros. ¿Sí? Estas canciones son conocidas. Canta con nosotros. Les mandamos un saludo a todos los que están viendo desde sus casas, a todos los que nos están sintonizando esta mañana. Aquí estamos Columba, él y yo, y producción atrás. Cantamos. Hermana Zenobia, hermana Liz, mamá de él, a todos, muchos saludos, mucho amor. Cuando amo en aflicción.
tener a los hermanos aquí, poder mirarles y todo, pero pues bueno, estamos en un proceso en el cual la iglesia tiene que acostumbrarse, la iglesia tiene que adaptarse y todos estamos en esa adaptación. Y bueno, como ven, estamos estrenando escenario. En serio, muchas gracias a los que participaron en esto, al grupo de alabanza y a algunos jóvenes que estuvieron por aquí involucrados. Y bueno, pues en este día vamos a compartir la palabra de Dios. Ha sido un tiempo de alabanza maravilloso, un tiempo en el cual podemos dirigirnos a Dios y darle adoración en medio de todo esto. Y bueno, pues les animo, la fase 3 acaba de empezar. Y les animo a que no pierdan el ánimo, no pierdan la fe, y hoy más que nunca agárrense de Dios y confíen en Dios más que nunca. Bien, quiero hablarles en esta mañana acerca de no usar el nombre de Dios como un amuleto. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a mencionar a Dios, a mencionar a Cristo, a usar la sangre de Jesús hasta cuando se nos poncha el carro, para reprender a hermanos, incluso para reprender hasta el perro, usamos el nombre de Dios en vano a veces. Y quiero decirte que en la mayoría de las culturas se usa el nombre de Dios en vano, se usan amuletos de suerte, se usa, vaya, hasta la Trinidad y en ocasiones hasta una cruz como la que tengo yo aquí, hasta para espantar los vampiros y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a usar el nombre de Dios en vano. Hay gente muy supersticiosa que, te digo, incluso los que ejercen la magia blanca usan la Trinidad. Otra gente le tiene miedo al número 13 en los aviones. De hecho, no existe la fila 13. Si te has dado cuenta en alguna vez que has viajado en avión, te vas a dar cuenta que no está la fila 13 por superstición, por miedo la gente a vaya el número 13, otra gente no pasa abajo de las escaleras porque tienen miedo que les caiga alguna maldición o que les vaya mal en la vida. En fin, yo quiero decirte que eso es superstición y es totalmente falso. Todo lo que tenga que ver con números y con amuletos, y incluso, como te dije, usar el nombre de Dios en vano. En la historia de la Biblia hay una parte que me gusta mucho y es acerca de la vida de Samuel, acerca del pueblo de Dios, aunado al arca del pacto. En los tiempos de Samuel, uno de los profetas más reconocidos por los judíos, más respetados, y incluso por la iglesia cristiana, ya que fue un profeta, un joven que hablaba y se cumplía lo que hablaba. Dios respaldaba sus palabras, su ministerio, un ministerio tremendo. Y aunado a este profeta de Dios, Samuel, estaba el arca del pacto entre el pueblo de Dios. Y bueno, se acostumbraron tanto los judíos a tener el arca del pacto que ya lo usaban como amuleto. Y bueno, quiero decirte que cuando usamos a Dios como amuleto, no necesariamente es una garantía de victoria. Ten cuidado cuando uses a Dios como amuleto de la buena suerte o para que te vaya bien. Quisiera que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 4. Si tienen su Biblia por allí o su teléfono, o simple y sencillamente pues escuchen la narración de la palabra de Dios acerca de esta historia donde el pueblo de Dios usa de amuleto el arca del pacto. Dice el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, escúchalo bien, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Oye, escúchalo bien, estaban en un tiempo de guerra contra los filisteos, el pueblo de Dios en un tiempo de guerra contra sus enemigos acérrimos. Siempre los filisteos han sido enemigos o fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Entonces van a la batalla y pierden la primera guerra, la primera enfrentamiento, y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2 que pues de Israel murieron 4,000 hombres. Sin embargo, salen a la batalla
como cuando también yo me quedé pensando, he escuchado también que a hombres de Dios les está dando esta enfermedad que anda ahorita. Y la gran pregunta es, ¿qué no está Dios con ellos? ¿Qué Dios no los cuida? Vuelvo a repetir, el usar el nombre de Dios en vano no es garantía de victoria. Bueno, cuando son derrotados y les matan 4,000 soldados, 4,000 hombres, entonces ellos hacen un consejo y dicen, pues bueno, hay que hacer algo, hay que traer el arca del pacto. Seguramente si el arca del pacto está entre nosotros, aquí en el campamento, en el pueblo de Dios, en el frente de la batalla, seguro vamos a obtener victoria contra los filisteos. Y bueno, traen el arca del pacto y ellos creyeron que iban a ganar y sabes, puedes leer la historia en tu casa, todo el capítulo 4. Lo siguiente que pasó es que van a la batalla y pierden totalmente la guerra contra los filisteos. Son derrotados, huyen delante de sus enemigos con el arca del pacto entre ellos como supuesta garantía. Y no solamente eso, sino que el arca del pacto es tomada por los filisteos. El arca del pacto es llevada, es robada, o como lo quieras poner o decir, pero el arca del pacto es llevada a tierra de los filisteos. La garantía supuestamente de que el arca los iba a cuidar, de que un símbolo los iba a cuidar, salieron derrotados delante de aquel símbolo que era el arca del pacto, donde residía la presencia de Dios. Entonces, te digo, no usemos las cosas de Dios como un amuleto. La cruz de Cristo, no lo usemos como un amuleto. El nombre de Dios no lo usemos como un amuleto. El nombre de Jesús no lo usemos como un amuleto. La sangre de Cristo no lo usemos como un amuleto. No solamente busques a Dios por los beneficios o porque te pueda proveer o proteger o salvar. Búscalo porque Él es Dios. Y te voy a decir algo. Si lo buscas y lo amas de todo corazón y realmente anhelas su presencia te va a cuidar, su presencia te va a salvar. La presencia de Dios sí es garantía de victoria. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, cuando le buscas por quien Él es, seguramente Él te va a cuidar, seguramente no te va a faltar nada. Donde está la presencia de Dios, seguramente es garantía de victoria. Y si hay, obviamente, corazones con buena intención, con buenas actitudes o con buenas... con buena actitud de corazón, seguramente la victoria vendrá como consecuencia de que busques a Dios por quien Él es, por quien Él representa para ti en esta vida. Aparentemente los motivos del pueblo de Dios eran correctos al traer el arca del pacto al campamento. Pues mira que habían perdido 4,000 hombres. Aparentemente cualquiera de nosotros también, si estamos en una derrota, si el enemigo nos está venciendo, si estamos en una situación difícil, lo más lógico es traer, ¿a poco no, la presencia de Dios? Lo más lógico es hincarnos y tratar de que Dios nos saque del problema. Y es que ahí radica el problema, como el pueblo de Dios, que solamente le clamamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en un problemón. Y yo te voy a decir algo, no siempre Dios nos va a sacar de aquellas situaciones en las cuales estamos pasando. A mí me ha sucedido, de repente estoy en situaciones difíciles y le digo, Dios, ¿a qué horas vas a responder? Dios, te estás tardando. Y Dios guarda un silencio. ¿Sabes por qué? Porque aún en esos tiempos en los cuales pareciera ser que Dios no responde, estamos siendo enseñados y estamos aprendiendo a que Dios no es un amuleto de las suertes. Oye, imagínate qué terrible sería si Dios respondiera a la primera invocación que le hacemos, a la primera palabra que usáramos su nombre, y que por arte de magia dejara de llover porque nosotros no queremos que llueva, o que se detenga el sol porque no queremos que el sol nos esté quemando, o que se esconda la luna. Sería terrible caer en una situación de esas, de usar a Dios como un amuleto, ¿verdad? O si quieres que tus hijos se porten bien y decir, ay Dios, que se porten bien mis hijos, y como por arte de magia que se porten bien. No va a ser así, es una secuencia, es un aprendizaje, una enseñanza que les tenemos que dar a los hijos para que ellos se porten bien, y no solamente es consecuencia de usar el nombre de Dios en vano. Todos quisiéramos tener una familia victoriosa e hijos
que sean un ejemplo, etcétera, pero eso va a ser consecuencia de enseñanza, de aprendizaje, de que tú les plasmes un camino de enseñanza a través de la palabra de Dios. En estos tiempos, quiero decirte, en estos tiempos de inseguridad, de miedo, de cierta zozobra, de no saber qué va a pasar o lo que está pasando allá afuera, mucha gente está recitando parte de la palabra de Dios. Y yo no digo que esté mal, simple y sencillamente que ¿quién no recita hoy día el Salmo 91, el que escribió Moisés, verdad? El Salmo 91 diciendo, Dios, yo quiero habitar, o el que habita al abrigo del Altísimo, pues morará bajo la sombra del Omnipotente y tú me vas a cuidar. Quiero decirte que usar el nombre de Dios en vano no es sinónimo de garantía. Ya lo dije, hay cristianos, hay pastores incluso que se están enfermando de COVID-19. Entonces, te digo, Dios no los está cuidando. ¿Qué está sucediendo? Quizás estamos usando el nombre de Dios en vano. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, verso 7, dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Escucha bien, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios dice que no usemos el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios dice que no podemos nosotros estar usando el nombre de Dios, la sangre de Cristo en vano, porque dice más adelante que no va a dar por inocente al culpable. Entonces, mucha gente en estos días está clamando la sangre de Cristo por toda su casa y el nombre de Jesús, y a veces lo hacemos sin medir el peso de lo que estamos diciendo. De hecho, los judíos, cuando se refieren a Jehová, ni siquiera dicen Jehová, ellos dicen en el nombre de, o sea, se detienen antes de mencionar el nombre de Dios. Y nosotros usamos el nombre de Jesús hasta para reprender al perro, a veces usamos el nombre de Jesús hasta para ir al baño y etcétera, una infinidad de faltas de respeto al nombre de Dios. No usemos el nombre de Dios en vano, no usemos el nombre de Dios como un amuleto. Hay quienes traen por allí un cordoncito rojo, ahorita anda muy de moda, no sé si has visto a alguien por allí, y ya creen que están protegidos contra brujería, hechicería y todo eso. Es superstición, es falso. Lo que realmente protege es la presencia de Dios, es el obedecer su palabra, es el acatar sus mandamientos, es garantía de que Dios te va a cuidar y te va a proteger, obviamente. Cuando llegó el arca del pacto a la tierra de los judíos, al frente de la batalla, dice la palabra de Dios, te digo, puedes leer el capítulo completo, en primer libro de Samuel, capítulo 4, y dice que de la alegría que hubo en el pueblo de Dios y de los gritos que dieron, de la alabanza, el júbilo, porque la presencia de Dios, el arca del pacto había llegado al frente de la batalla, dice la palabra de Dios ahí, que la tierra tembló. ¡Wow! Imagínate, la tierra tembló por el júbilo, la alegría que había en el pueblo de Dios. Un evento maravilloso, un momento glorioso. Así deberíamos alabar a Dios los domingos en la iglesia. Así deberíamos alabar a Dios en nuestras casas, al grado que tiemble el lugar donde estamos por el efecto de que se manifieste la presencia de Dios. ¿Sabes? El efecto que produjo el arca del pacto en el pueblo de Dios y en el frente de batalla, y que el pueblo de Dios gritó y todo. Aún los filisteos, dice la palabra, que supieron que el arca del pacto, que la presencia de Dios había llegado al campamento de los hebreos. Y sabes, dice la palabra de Dios que los hebreos tuvieron miedo, porque decían, ha llegado Dios, escucha bien, voy a leer más despacio, ha llegado Dios al campamento. Ay de nosotros, pues antes de esto no fue así. ¿Sabes? Aún el diablo, aún el enemigo, los demonios y todos nuestros enemigos, los enemigos que tengan, reconocen cuando la presencia de Dios, cuando el arca del pacto llega a nuestras vidas, llega a nuestra casa, indudablemente. Pero, ¿sabes? Eso no va a ser por arte de magia, no va a ser por cuestión de que uses, como repito y lo vengo diciendo y lo repetiré más, que no usemos el nombre de Dios en vano, no lo usemos como un amuleto. En un solo día murieron 30,000 de Israel, en un solo día, porque dieron como un hecho que el arca del pacto los iba a cuidar. Los enemigos de Dios van a ser vencidos cuando realmente la presencia de Dios esté en nosotros y con nosotros, por quien es Dios, su nombre que es sobre todo nombre, nos cuidará y nos protegerá.
¿Sabes? Aún los enemigos de nosotros reconocen quién es Jesús y quién es Dios. Aún los enemigos de nosotros, aún el infierno reconoce quién es Jesús. El problema es que a veces la iglesia estamos muy acostumbrados a mencionar el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el nombre de Dios, y nos desacostumbramos, usamos el nombre de Dios en vano, y somos irreverentes a quien es Dios, a quien es Dios, a quien es nuestro Padre, a quien es el Señor de señores, el Rey de reyes. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, que Jesús se humilló, y por haberse humillado se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúchalo bien. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Te digo, aún el infierno reconoce quién es Dios. Aún el infierno, los enemigos, los demonios reconocen quién es Dios. No te preocupes tanto por tus enemigos, no te preocupes tanto por las circunstancias que estamos viviendo. Aún tus enemigos reconocen cuando Dios está contigo. Las evidencias de que Dios está con nosotros, pues son fáciles de detectar. Nadie que sea iracundo, nadie que sea corajudo, nadie que sea desesperado, nadie que no tenga paciencia, que no tenga fe, puede decir que Dios está con él. Pero sin embargo, manifiestos son los frutos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es obvio cuando la presencia de Dios está en una persona. En medio de tormentas manifiesta quietud. En medio de cualquier adversidad muestra la confianza en aquel Dios al cual estamos sirviendo, en aquel Dios y Señor el cual está entre nosotros, si es que es así. Usemos el nombre de Jesús para sanar, usemos el nombre de Jesús para liberar, usemos el nombre de Jesús para salvar. Ese es el principal propósito de usar el nombre de Dios. Usemos el nombre de Dios para abrir puertas donde no hay puertas abiertas. Usemos el nombre de Dios para abrir algún mar en tu vida, algún mar el cual necesites cruzar. Usemos el nombre de Jesús para derribar los muros de Jericó. Usemos el nombre de Dios para atravesar el Jordán. El Jordán significa muerte y necesitamos pasar por ese Jordán para obtener lo que Dios nos ha prometido. Para llegar a la tierra prometida necesitamos, obviamente, el nombre de Jesús. Necesitamos el nombre de Dios para llegar a nuestro destino y para ver aquello que Dios nos ha prometido y que hemos soñado. Jesús no es un amuleto, Jesús es salvación. Amén. Es decir, ¿están de acuerdo? Espero que sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22, quiero leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. Jesús está entre los judíos y pues bueno, aparentemente cuando Jesús está en un lugar, todo debiera solucionarse, ¿a poco no? Todo debiera estar perfectamente bien. La iglesia cristiana hoy día da por sentado que en cada reunión Jesús está entre nosotros. Y en muchas ocasiones yo creo que Jesús, si no es bienvenido, si Jesús no es invitado, si realmente Él no es glorificado, yo creo que se reserva el derecho de no asistir a una reunión de los cristianos. Ay, disculpa si no te cae esta palabra. Versículo 22 del capítulo 10 de Juan dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y era invierno, estaba haciendo frío. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Quiero decirte, esa es la realidad de la gente hoy día, es la realidad incluso de nosotros pudiera ser. No necesariamente porque Jesús esté entre nosotros va a ser salvación para nosotros. No porque Jesús esté en un lugar representa salvación para la gente. En esta ocasión eran los judíos, los mismos judíos, el pueblo de Dios, y rechazaron a Jesús. Cuando Jesús empezó a hablarles acerca de que Él era el pastor, de que el Padre eterno es el pastor de pastores y que Él nos tiene en su mano y que nadie nos puede arrebatar de su mano, los judíos, el pueblo de Dios, sus paisanos, en vez de recibir esta palabra, dice la palabra de Dios ahí en lo que leímos, que hablaron de apedrearle. Vuelvo a repetir, Jesús no es un amuleto, Jesús es salvación. O Jesús es salvación de tu vida, o Jesús puede ser tropiezo para tu vida. Esos judíos, en vez de recibir la palabra que les estaba dando, en vez de hacer a Jesús como su Señor, como el Salvador de sus vidas, como el Cristo, el ungido, como Emmanuel, Dios con nosotros, ellos hablaron de apedrearle. La gente que está sin Cristo, cuando escucha de Jesús, tiene dos opciones. Número uno, o se arrepiente de sus pecados y cambia su vida, o rechazan a Jesús y también hablan de apedrearle. Tú puedes hablarle de Dios a mucha gente por horas y platicar de Dios y hablar de Dios y Dios, pero la gente no le incomoda escuchar de un Dios lejano, pero háblales de Jesús, un Jesús que quiere vivir en su corazón, y vas a tener problemas con esa gente. ¿Sabes qué te van a decir? Con permiso, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir a hacer miles de negocios, así que ya no tengo tiempo para prestarte atención, porque el nombre de Jesús les cala en lo más profundo de su ser, llega hasta su espíritu, su alma y su cuerpo, y produce una inquietud, porque o le recibes o le hablas de apedrearle, como esos judíos también que hablaron de apedrearle. Jesús, si tú le recibes como Señor, si realmente recibes el mensaje como en esta mañana, Él te va a cuidar, Él te va a cuidar. Si Él es tu pastor, si tú oyes su voz y le sigues, Él te va a cuidar. No tengas cuidado de aquellas cosas que te preocupan, la economía, el trabajo, la salud, etcétera. Él te va a cuidar como un efecto de que Él es tu pastor. Y si quieres saber más de lo que es un pastor o del cuidado que tiene un pastor, pues te recomiendo ya en quietud, los que no conocen mucho de la palabra de Dios, que leas el Salmo 23, un salmo que escribió David, que habla acerca del pastoreo de Dios a su pueblo, a sus hijos, y termina diciendo pues que nada le va a faltar, y en la casa del Señor morará por largos días eternamente, ¿no? Entonces, Jesús no es un amuleto, es salvación. Vamos a ir ya casi terminando, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Y bueno, pues la verdad, les extraño un montón a todos. Quisiera tenerlos aquí enfrente para regañarlos más de cerca, no se crean. El versículo 23 del capítulo 1 de Corintios. Por ahí hubo algunos errores de transmisión, parte de transmitir en vivo. No somos profesionales, estamos aprendiendo, pero esperemos más adelante poder nosotros hacerlo mejor. Bien, dice la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, te digo, para los judíos fue tropezadero. Para los judíos resultó ser que Jesús, el Salvador, Jesús, el Mesías, el nombre que es sobre todo nombre, no fue salvación, fue tropezadero. Sin embargo, para nosotros los gentiles, ¿quién es un gentil? Todo aquel que no es judío. Para nosotros los gentiles que hemos creído que Jesús es el Señor, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre glorioso y precioso nos ha salvado, nos ha cambiado la vida. Nosotros sabemos que Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? Qué maravilloso es hablar de Jesús. ¿Sabes? Uno de los temas que más me apasiona a mí es hablar de Jesús. Hace muchos años prediqué yo de Jesús
Y desde que estaba armando el sermón o la predicación, el mensaje de Jesús, estaba apasionado, porque no hay nada más bello que hablar de este nombre glorioso, el amado de las naciones, el deseado de las naciones, aquel Jesús que nació en un pesebre, pero que su nombre es hermoso y glorioso. Pues ese nombre, ese Jesús, fue tropezadero para los judíos que le rechazaron, para aquellos judíos que en vez de hacer de Jesús su salvación, Jesús fue un tropiezo para sus vidas. La gente hoy día está igual. Si no reciben a Jesús como su Señor, Jesús se convierte en un tropiezo para sus vidas. ¿Cuánta gente no aborrece el mensaje de salvación? ¿Cuánta gente no está amargada porque supuestamente Dios, porque supuestamente Jesús, Jehová o como le quieran decir, les falló y no les ha cumplido lo que ellos esperan o lo que ellos demandan de Dios? ¿Sabes? Si Dios respondiera a las peticiones de cada ser humano en el momento que se lo pidiéramos, pues sería una especie de hechicería, una especie de manipulación, porque la hechicería es manipular las fuerzas espirituales. Entonces, quiero decirte que Dios no juega así. Cuando nosotros hacemos peticiones a Dios, Él indudablemente las escucha si van en el nombre de Jesús. Pero Él va a responder cuando Él vea que es el momento oportuno, el momento exacto. Dios no llega antes, jamás va a llegar antes a tu vida. No va a llegar tarde, va a llegar el momento exacto a tu vida. Y así sucede en la vida, son principios de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está el secreto del Evangelio. Aquí está el secreto de todo el Evangelio escondido de la predicación de los profetas. Aquí está el secreto del poder de Dios en algo tan sencillo como recibir a Jesús como tu Salvador, como creer que Él es el único que puede salvar a la humanidad. Ni siquiera los que usan la Trinidad como un amuleto, ni siquiera los que creen en Krishna, los que creen en Mahoma, en Buda, no sé en quién crean, no pueden obtener salvación. La salvación, repito, y repito no lo que yo creo, pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, obviamente hablando de Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla aquí la palabra de potestad, está diciendo el poder. Tú no puedes ser un hijo de Dios si no recibes a Jesús como tu Salvador, como el Salvador de tu vida. Debes analizar muy bien tu vida cómo está. Todo el mundo cree en Dios, pero en un Dios lejano. Todo el mundo cree que Dios los ama y que Dios los quiere, pero lo que no entienden es que Dios los ama, sí, pero tienen que cambiar su vida. La vida que estás viviendo no le agrada a Dios. Necesitas dar un giro en tu vida, necesitas venir a Cristo y suplicarle que te ayude a cambiar, que te reciba como hijo. No hay otra fórmula mágica de entrar al cielo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra salida, no hay otra solución para llegar al cielo. Es a través del sacrificio de Jesús. Te dije al principio, muchos usan la cruz como un amuleto. Y incluso Pablo le escribe a los Gálatas acerca del poder de la cruz. Pero escúchalo bien, no es cualquier cruz que uno pueda hacer. De hecho, la cruz no te salva. Te salva el sacrificio de Jesús sobre la cruz. El que salva es Cristo resucitado, no la cruz. Si no, también sería un amuleto entonces. Mucha gente trae una cruz colgada y creen que esa cruz los va a salvar. Creen que esa cruz la pueden poner para espantar a los espíritus chocarreros, ¿verdad? Pero es mentira, el que salva es Cristo. Te dejo en esta hora con el mensaje más importante, que es, en la situación que estés, ven a Jesús, ven a al único que puede salvar a esta humanidad, a ti, y suplícale que te reciba como hijo. Suplícale.
Si vienes a Él y le suplicas que te reciba como hijo, que te perdone de todos tus pecados, seguro no te va a rechazar. Los dejo con este mensaje y con la música del cielo. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Síguenos en Facebook, YouTube como City Impact Church. Que Dios los bendiga.